Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias porque estudiar tu palabra, Señor, es una de las cosas que necesitamos hacer como tus hijos y a la cual tú también nos llamas, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos este tiempo, esta oportunidad para encontrarnos, para profundizar en los principios bíblicos que tú quieres que vivamos en nuestra vida, Señor, y que pongamos en práctica en nuestra familia, en nuestro contexto y en nuestra comunidad. Gracias por esta epístola del apóstol Pablo a los romanos, por lo que nos has enseñado. Gracias por permitirnos, Señor, entender que solamente podemos ser declarados justos ante Dios por la obra de Cristo en la cruz. Bendice este tiempo y permítenos profundizar, Señor, en cada versículo y poder entender lo que quieres enseñarnos hoy. Te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, como les estaba diciendo, vamos a continuar con la lectura de Romanos en el capítulo 4 y vamos a leer hoy desde el 13 hasta el 25. Recordemos un poquito de qué venimos hablando en el capítulo 4. Hay una palabra clave que se menciona 11 veces en este capítulo y es la palabra cuenta o contado o atribuir. Recuerdan, creo que fue hace 8 días que les dije vayan subrayando esa palabra ahí en el capítulo 4 porque aparece 11 veces, es una palabra muy importante. Y recordemos que esas 3 palabras, cuenta o contado o atribuir, tienen el mismo significado en el idioma original en el que se escribió esta carta, que fue en el griego. Y ese significado es poner a la cuenta de uno. Recuerdan que yo les decía, en el cielo hay una cuenta celestial a nombre de cada uno de nosotros. Cuando cada uno de nosotros pone su fe en Jesús y en la obra que Él hizo en la cruz, por esa fe puesta en Jesús y en la obra que Él hizo en la cruz, entonces Dios deposita justicia en esa cuenta. Entonces eso es lo que significa contar o atribuir. Dios atribuye o Dios cuenta justicia en esa cuenta celestial que está a nuestro nombre. Entonces ahí dice la cuenta, por ejemplo, de Andrés o de Lorena. Y entonces como nosotros hemos creído, Dios deposita justicia en esa cuenta. Y esa es la palabra clave en este capítulo, contar. Ahora, luego nos habla el capítulo, recordemos, hace 8 días veíamos que hablaba sobre Abraham, el padre de la fe, ¿no? Conocido como el padre de la fe. Y decía el versículo 3 que Abraham creyó a Dios y le fue contado, quiere decir que él creyó y a su cuenta, la cuenta celestial que estaba a su nombre, al nombre de Abraham, le fue contado por justicia. Dios depositó justicia en esa cuenta y de esa forma Abraham queda en paz con Dios. Así pasa con todos los creyentes, ¿no? Recordemos que todos los seres humanos por nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, que fue lo que leímos en el capítulo 3, y para poder volver a estar en paz con Dios, pues necesitamos su justicia. Y esa es la única forma, y el capítulo 4 de Romanos nos está exponiendo eso, ¿no? La única forma de ser justificados delante de Dios es por medio de la fe y la fe en Jesucristo. Entonces, nos daban el ejemplo de Abraham y también el ejemplo de David. Pablo citaba las palabras de David cuando decía, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, y estaba hablando del mismo, de el momento en el que él había recibido el perdón del Señor y había sido justificado delante de él. Así es, hablando un poco acerca de ese concepto de tener una cuenta en el cielo, donde el Señor coloca justicia en la cuenta de todos aquellos que creen en Cristo como su único y suficiente medio de salvación. Hace algunas semanas también explicábamos de una manera muy clara el concepto de redención. Y si ustedes tienen sus notas o recuerdan qué es la redención o a qué nos referimos cuando hablamos de redención, a qué se refiere la Biblia, la palabra redención tiene una connotación muy interesante porque es pagar un precio por el rescate de alguien. Recordábamos en ese entonces la historia de Oscar Children.
Así es. Un empresario alemán que durante la época del Holocausto compró a muchos judíos para salvarles la vida, colocándolos a trabajar en sus empresas. Pues Cristo nos redimió, así como ocurrió en ese ejemplo que fue un ejemplo de redención. Cristo también ejerció la redención o nos redimió pagando un precio por nosotros en la cruz. ¿Cuál fue ese precio que pagó? Su propia sangre derramada. Nos compró a precio de sangre para que, así como explicábamos también unas semanas atrás, nosotros fuésemos declarados justos ante el Padre. Y decíamos algo, hay una diferencia entre ser hechos justos y ser declarados justos, pues la justificación de la que habla Pablo en Romanos no es ser hechos justos delante de Dios. Algunos teólogos sí lo ven de esta manera, pero realmente cuando nosotros vamos a la profundidad de lo que es la justificación en Romanos y en las epístolas de Pablo, tendríamos que llegar a la conclusión de que definitivamente nosotros no fuimos hechos justos porque no somos justos. Más bien somos declarados justos, que es diferente delante de Dios. Y Pablo mismo lo expone en Romanos, aún siendo pecadores, Cristo murió por nuestros pecados y fuimos declarados justos delante de Dios. Así es. Entonces, con esto en mente, vamos a continuar la lectura del capítulo 4. Bueno, solamente quería que recordáramos en los versículos del 9 al 12, nos menciona nuevamente el tema de la circuncisión. Recuerden que ya lo habíamos leído un poquito en el capítulo 2, finalizando el capítulo 2, pero aquí nuevamente Pablo hace una pregunta en el versículo 9, dice, ¿es pues esta bienaventuranza, o sea, esta dicha del perdón para los pecadores, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, para los judíos, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y luego empieza ahí a explicar que Abraham fue justificado por la fe aún antes de la circuncisión, y lo veíamos hace 8 días. Él creyó y le fue contado por justicia, y eso lo vemos en Génesis 15, y la circuncisión vino después en el 17, ¿no? En el capítulo 17, como una señal física de que él ya había creído. Podríamos como hacer una analogía en nuestro tiempo, por ejemplo, con el bautismo. Nosotros nos bautizamos y no somos salvos por bautizarnos, sino que más bien es una señal externa de nuestra fe y de que ya hemos creído. Lo mismo pasaba con la circuncisión, era una señal externa para Abraham después de que él ya había creído y su fe le había sido contada por justicia. Entonces, con ese panorama, con ese contexto y ese recuento que hicimos de lo que ya habíamos leído, vamos entonces a leer hoy del versículo 13 del capítulo 4 de Romanos hasta el versículo 25. Ok, vamos entonces a Romanos 4:13, en la versión Reina Valera, dice la palabra de Dios. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada,
sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así es, excelente pasaje. Vamos entonces a las preguntas de reflexión. La primera pregunta dice, ¿qué podemos aprender al comparar la ley con la justicia de la fe en los versículos del 13 al 15? Ok, vamos entonces a leer nuevamente 13 al 15. Recordemos que al entrar en el capítulo 4, no estamos cambiando de tema. Pablo no está haciendo un cambio de tema. Veníamos hablando de la justificación que es por medio de la fe en Cristo. Y él continúa hablando en el capítulo 4 acerca del mismo tema, de la justificación que es por medio de la fe en Cristo. Y miremos nuevamente versículos 13 al 15, como dice nuestra guía de estudio, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué podemos aprender al comparar la ley con la justicia de la fe, de la cual nos habla Pablo en el versículo 13? Algo que decíamos semanas atrás en nuestro estudio desde el capítulo 1 de esta carta de Pablo a los romanos, es que definitivamente los seres humanos, y lo vemos desde Adán, no podemos cumplir la ley. Cuando nosotros miramos el consejo de Dios antes de la ley mosaica para todos sus hijos en el Antiguo Testamento, nosotros vemos continuamente que el ser humano está transgrediendo el consejo de Dios. Cuando llega la ley mosaica, es decir, la ley de Moisés, y es dada a Moisés para el pueblo, evidentemente también vemos que el pueblo de una forma constante está transgrediendo la ley. Y un concepto que aclarábamos en ese momento en los primeros capítulos de Romanos es que la ley, hermanos, no fue colocada por Dios para que nosotros la cumpliéramos, sino para que nos diéramos cuenta que no podíamos cumplirla. Por eso Pablo expone aquí en Romanos, no es por la ley que nosotros somos declarados justos delante de Dios. No es por hacer nuestro propio esfuerzo de agradar a Dios y de cumplir sus mandamientos que tenemos salvación y recuperamos nuestra relación con Él, sino es por depositar toda nuestra confianza para salvación y vida eterna en la persona de Cristo. Él es el único hombre, 100% hombre y 100% Dios, que cumplió la ley a cabalidad. Por eso Pablo también expone en Romanos que la gracia y la fe no van en contra de la ley, sino que confirman la ley. Exactamente. Entonces, cuando nosotros comparamos la ley con la justicia de la fe, nos podemos dar cuenta que definitivamente es a través de depositar nuestra confianza para salvación en Cristo, toda nuestra fe, así como lo hizo Abraham, que nosotros podemos acceder a una relación correcta con el Creador, con Dios. Y vamos a verlo en las siguientes preguntas. Solamente Abraham pudo encontrar una relación correcta con Dios a través de depositar su fe en esa promesa que Dios le dio en Génesis capítulo 15, que de su descendencia vendría la salvación. Entonces, decíamos en semanas pasadas que Abraham no fue justificado por sus obras, y todos los patriarcas y todas las personas en el Antiguo Testamento no fueron justificados por sus obras, fueron justificados o declarados justos delante de Dios por la fe que tuvieron que tener en Cristo, mirando hacia el futuro. Ahora nosotros también somos declarados justos delante del Padre por la misma fe, mirando a Cristo, pero no al futuro, en este caso al pasado.
Entonces, si comparamos la ley con la justicia de la fe, en conclusión tendríamos que decir que la ley, como dice la Escritura, nos muestra nuestro pecado, es un espejo. Por la ley es el conocimiento del pecado. Pero la ley que también testifica acerca de Cristo no es la que nos va a salvar y la que nos va a justificar delante de Dios. No es por nuestro propio esfuerzo de cumplir con la ley y los mandamientos de Dios. Es por la justicia que nos ha sido dada a través de la fe en Cristo. Así es, hermanos. Dos cosas muy importantes. Recordemos que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma, que está compuesta por judíos y por gentiles. Y para los judíos, la circuncisión y la ley de Moisés eran dos pilares fundamentales de su cultura, de su vida, de su tradición. Y lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es diciéndoles, queridos, no confíen en su circuncisión, no confíen en su ley y en tratar de cumplir la ley para ser justificados delante de Dios, porque nada de eso es lo que Dios espera de ustedes. Lo que Dios está esperando de ustedes es que crean en Él y en Jesús, en la obra que Jesús hizo en la cruz. Entonces, importante eso. Y la otra cosa que quería decirles, hermanos, es, obviamente, la ley no nos hace salvos. El procurar cumplir la ley no nos hace salvos. En la versión Nueva Traducción Viviente, el versículo 15 dice, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla, pues porque uno trata pero no puede. Entonces, si uno no cumple una regla o una ley, pues hay una consecuencia, ¿cierto? Y dice, la única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Y pues obviamente eso en este mundo es imposible, porque siempre donde estemos, donde nos encontremos, en la ciudad, en la iglesia, en las casas, en todos lados hay leyes, hay normas, hay reglas que hay que cumplir. Entonces, no se trata de despreciar tampoco la ley, porque por el contrario luego vemos que cuando el creyente es salvo por fe, por medio de la fe, lo que Dios espera de sus hijos y de los que son creyentes es que procuren vivir una vida en obediencia a sus mandamientos. Entonces tampoco se trata de que digamos, no, listo, de la ley no se trata sino solo de creer y yo ya creí, entonces vivo como quiero, no. No, pero el creer tiene un fruto. El creer tiene un fruto, exactamente, y ese fruto tiene que ver con procurar vivir una vida que agrade al Señor. Entonces, como decía Andrés ahora hace un momento, no estamos menospreciando la ley, ni haciendo la ley a un lado. Simplemente es que la única forma de obtener salvación es por medio de la fe. Las obras son un resultado y es algo que hemos venido recalcando también en los últimos miércoles, ¿no? Ahora, si se tratara de la ley y de cumplir la ley, en los evangelios los héroes serían los fariseos, porque ellos conocían muy bien la ley y no solamente conocían muy bien la ley, sino hacían un intento desesperado por cumplirla a cabalidad. Pero también vemos a Jesús confrontándolos todo el tiempo, diciéndoles muchas cosas difíciles, entre ellas sepulcros blanqueados, hipócritas, porque ellos estaban enfocados en la ley y en tratar de llegar a Dios a través de la ley. Y eso es lo que es la palabra religión. Si estudiáramos la etimología de la palabra religión, es un intento del hombre de ligarse nuevamente o de tener una relación con Dios. Eso es lo que significa religión, religar con el Creador, pero es un intento humano. Pero cuando nosotros miramos a Cristo, a la persona de Jesús, no a la religión cristiana ni a ninguna otra religión, porque como estoy diciendo, religión es un intento del hombre por religarse con Dios, sino a la persona de Cristo, ahí podemos encontrar salvación y también la posibilidad de vivir conforme a la Escritura, depositando toda nuestra fe en Cristo y confiando también que el Espíritu Santo nos va a guiar para que esa fe pueda tener unas obras y un fruto. Así es. Miremos entonces la segunda pregunta. ¿Por qué Romanos 4 explica que Abraham es padre de todos los creyentes? Y miremoslo en los versículos 16 y 17. Dice, así que la promesa se recibe por medio de la fe, es un regalo inmerecido, y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa
si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. ¿Qué está diciendo este pasaje respecto a que Abraham es nuestro padre en sentido de la fe, en sentido espiritual? Bueno, pensemos un poco en Abraham y en su historia. Es un hombre importantísimo en la escritura. Encontramos en el Antiguo Testamento y nosotros vemos la historia de Abraham más o menos a partir de Génesis capítulo 12, si no estoy mal, encontramos la historia de Abraham. Nosotros vemos que Abraham es un hombre común y corriente que es llamado por Dios. Dios le dice que salga de su tierra, él es nacido en Ur, y de su parentela, y Dios lo empieza a guiar en un proceso y le va a mostrar una tierra, y en Génesis capítulo 15 le hace una promesa, le dice que mire al cielo y que crea que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo si las puede contar. Pero realmente, más que por un título, la Biblia sí nos muestra que Abraham, como Dios le puso después, porque él antes era llamado Abraham, pero después fue llamado Abraham por Dios, es el padre de la fe. Y nosotros lo podemos ver aquí en Romanos capítulo 4. Él creyó en esa promesa de salvación en su descendencia. Entonces, ¿por qué Romanos 4 explica que Abraham es padre de todos los creyentes? Y lo vemos en el versículo 16, donde dice: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, hablando de Abraham, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Somos nosotros judíos? No. ¿O somos de Ur? ¿O somos de la cultura en esa época de Abraham para decir que es nuestro padre en cuanto a la sangre o algo parecido? Definitivamente no. Pero cuando Pablo explica acá en el versículo 16 y en el versículo 17 que de alguna forma, y Pablo se lo está diciendo, como Lorena decía ahorita, tanto a judíos como a no judíos en la iglesia en Roma, porque estaba compuesta por judíos y no judíos, él les está diciendo para que Abraham, el cual es padre de todos nosotros, a lo que se refiere es que la voluntad de Dios es que nosotros podamos mirar cuál fue la fe que tuvo Abraham y por la cual Dios contó eso que él estaba creyendo por justicia, esa fe, y podamos imitar también esa fe, ¿no? Por eso decía, no por un título, sino porque la palabra de Dios nos muestra, él es el padre de la fe. Lo que Pablo está expresando acá es la voluntad de Dios, es que nosotros imitemos esa fe y que podamos creer, así como creyó Abraham, en Cristo, en la promesa, en su descendencia, de que en su descendencia iba a venir esa salvación, así nosotros también podamos creer en Cristo como nuestro único y suficiente medio de salvación. Entonces, en algún sentido, Abraham podría ser padre de todos los creyentes porque está poniendo toda su confianza en el Señor para salvación, y esa también es la voluntad de Dios, que nosotros podamos mirar esa fe y podamos imitarla. Así es, y ahora con la siguiente pregunta vamos a ver por qué Abraham es un ejemplo tan grande de fe y por qué es llamado el padre de la fe. La pregunta número 3 dice: ¿Abraham tenía motivos para dudar? Y miremos qué dicen los versículos del 18 al 21. Dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hasta el 21, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver las características de la fe de Abraham, ¿no?
Dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Eso significa que él estaba viendo y esperando una promesa que Dios le había hecho, a pesar de que las circunstancias que lo rodeaban pues no estaban apoyando eso que Dios le había prometido. Dios le promete una descendencia y que va a ser el padre de multitud de gentes, y resulta que él tiene casi 100 años, como está narrando aquí el apóstol Pablo, era un viejito, y su esposa aparte era estéril. Entonces uno dice, hombre, este señor de verdad tenía mucha fe, por eso es llamado el padre de la fe, porque que venga Dios y le diga, mira, sal de tu tierra, más o menos eso fue cuando tenía 70 y pico de años, cuando lo llamó a que saliera de su tierra, y luego tiempo después, sobre sus 90, le promete que le va a dar un hijo y que lo va a hacer padre de multitudes y que a través de su descendencia, por su simiente, van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham, dice aquí, creyó en esa esperanza, creyó en esa promesa para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. El 19 dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Él hubiera podido ver las circunstancias y decir, pues yo ya soy un viejito, ¿qué hijos voy a tener? O si mi esposa es estéril, exacto, yo ya qué hijos, qué, por Dios. Pero dice que su fe no se debilitó a pesar de lo que él estaba viendo, de la realidad en la que vivía. Dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Queridos, esta es la clave, fortalecernos en fe y darle gloria a Dios por esa promesa que Él nos ha dado en su Hijo, de perdonar nuestros pecados, de rescatarnos de esa vida de esclavitud de pecado en la que vivíamos antes de creer en Jesús. En su palabra dice que ahora somos libres en Él, que ahora somos sus hijos, que pasaremos una eternidad al lado de Él. Entonces ahí es donde debe estar puesta nuestra esperanza, en esa promesa que Él nos ha hecho. Quisiera aclarar varias cosas y pensar también en algo muy interesante en esta noche, y es, como Lorena estaba diciendo, las circunstancias alrededor de Abraham y Sara. Si pusiéramos al lado de esas circunstancias la promesa que Dios les da, es realmente difícil. O sea, humanamente es difícil. Por eso yo creo que este hombre es llamado el padre de la fe. Dios le da una promesa en Génesis capítulo 15 de que su descendencia iba a ser grande. Un hombre viejo, su esposa también ya vieja, estéril. Era humanamente imposible creer en esto, y en esperanza contra esperanza, dice Pablo en el 18, porque no había ninguna esperanza de que Sara quedara en embarazo en esas circunstancias y en ese momento. Pero él creyó en el Señor y en esa promesa. Y hablando en el contexto de Romanos, él creyó, como ya decía anteriormente, en esa promesa de que en su descendencia vendría la salvación. Como dijimos unas semanas atrás, Abraham no tenía por qué conocer, y de hecho no conocía las torturas romanas. Entonces yo no creo que Abraham se hubiera imaginado y creído en Cristo en la cruz muriendo, pero sí había algo que Abraham conocía, y era todo el ritual del sacrificio y cómo Dios exigía que por el pecado se hiciera un sacrificio de un inocente. Lo vemos también en Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham después a Isaac, su hijo, en sacrificio. Tremendo. Y por eso Isaac también es un tipo, podríamos decir que es un tipo de Cristo, pero vemos también en la historia de Abraham que muy seguramente él sabía que si él sacrificaba a Isaac, y por eso le dice a sus siervos, el muchacho y yo iremos y adoraremos y volveremos, Dios tendría el poder para resucitar a Isaac, porque él no iba a ser infiel a su promesa. Pero estamos hablando de mirar a Cristo, de creer en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Y no solamente mirar hacia el pasado, su obra en la cruz y su resurrección para salvación, sino también, hermanos, mirar al futuro, y que nuestra esperanza está en Cristo y en nuestra vida eterna con Él, no en este mundo. Quiero terminar con lo siguiente, y es, muchas veces este versículo
y estoy hablando del versículo 17, es mal usado, fuera de contexto. Recordemos que necesitamos estudiar la Biblia cuando miramos un capítulo y un versículo dentro de su contexto, dentro del libro, dentro de todo el contexto de la Biblia. Porque muchas veces le dicen a muchas personas, así como dicen Romanos 4:17, y que el Señor llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces usted crea que el Señor le va a dar ese esposo millonario o ese carro o esa camioneta o esa empresa que usted tanto ha querido. Llame las cosas que no son como si fuesen. Completamente fuera de contexto. Porque aquí estamos hablando de la esperanza que tenía Abraham, de que en su descendencia venía la salvación. Estamos hablando de Cristo, estamos hablando de la justificación por fe. Por eso no podemos usar un versículo como el 17 para tratar de darle una explicación a nuestros propios deseos y a nuestros propios anhelos terrenales. Ahora, yo estoy diciendo que es malo pensar en progresar o en de pronto tener algunas cosas bíblicamente como el Señor nos lo dice, pues no, pero tampoco podemos usar esta clase de versículos fuera de su contexto para ese tipo de enseñanzas. Así es, miremos entonces la última pregunta, la pregunta número 4. ¿Qué conclusión podemos sacar respecto a nosotros con base en los versículos 22 al 25? Dice la palabra de Dios en los versículos 22 al 25. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y está repitiendo lo mismo que habíamos leído en el versículo 3, que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, recuerden esa palabra, contada, que le deposita en su cuenta celestial la justicia. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Para nosotros también va a ser contada esa justicia. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mis queridos, aquí es donde debe estar depositada nuestra fe para que sea contada en nuestra cuenta celestial como justicia. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Depositó su fe en esa promesa del Salvador que vendría, y como dice aquí, Dios le levantaría de los muertos, iba a ser entregado por nuestras transgresiones, pero iba a ser resucitado para nuestra justificación. Así es. ¿Qué conclusión podemos entonces extraer en nuestra última pregunta de los versículos 22 al 25? Pues que no hay dos maneras de ser justificados ante el Padre. Tanto los patriarcas en el Antiguo Testamento como nosotros hoy necesitamos mirar a Cristo y creer en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Esa es la única manera. Ahora, mirando el versículo 25, quiero que notemos algo muy importante, y es que dice que el Señor Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pablo está diciendo algo acá muy interesante, hermanos, y es que la justificación tiene que ver también con la resurrección de Cristo. Es decir, si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no hubiéramos sido declarados justos ante el Padre. Por eso el Evangelio necesitamos predicarlo completo. El Evangelio, las buenas noticias de salvación, no son solamente la muerte de Cristo, sino también su resurrección. Entonces, pensemos en esto, pensemos en predicar el Evangelio de una forma correcta. Revisemos entonces Colosenses 2:12, que era el versículo que estaba ahí reseñado y que tiene que ver con esto que dicen los versículos 22 al 25. Dice Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Por qué necesitamos predicar el Evangelio completo? Vida, muerte y resurrección de Cristo. Porque la justificación por la fe tiene que ver con la muerte del Señor en la cruz,
pero también como el mismo Pablo está diciendo en Colosenses, con su resurrección. Cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, no solamente morimos al antiguo hombre, al viejo hombre, sino que también resucitamos como una nueva criatura, así como el mismo Pablo expone.